Muy buen día a todo el público que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Les damos la bienvenida a este segundo cardioblog del AMPAC. En este segundo cardioblog vamos a tratar un tema de suma actualidad, de suma relevancia, un tema que a fines del 2023 pone en toda el orbe como punto de reconstrucción del tema de la fisiopatología de este problema, la Asociación Americana del Corazón, a través de una carta ejecutiva de su presidente. Y ahora en este cardioblog, acompañado de dos grandes cardiólogos expertos en el tema, vamos a tratar de decodificar el enfoque actual propuesto por la AJA del constructo cardiorreno-metabólico, el origen en la obesidad y las etapas del síndrome cardiorreno-metabólico. Tengo el gusto de darle la bienvenida a una colega, compañera, gran amiga, la doctora Janet Mijangos, admirable por muchas cosas. Actualmente es jefa del servicio de cardiología del Hospital de Especialidades del Centro Médico de la Raza, y vamos a estar aquí decodificando este constructo. Me acompaña otro gran amigo, excelente cardiólogo, subespecialista. Bueno, ahora no es subespecialidad, ahora hizo cardiología, además Alta alta especialidad. especialidad en falla cardíaca, el doctor José Antonio Magaña, quien funge actualmente como presidente de la ANCAM, que es la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, y además es jefe de la División de Trasplante y Falla Cardíaca, el Hospital de Cardiología del siglo XXI del Centro Médico Nacional, donde yo egresé. Yo soy el doctor Juan José Parcero, presidente del AMPAC, soy cardiólogo clínico intervencionista. ¿Por qué queremos tocar este tema? ¿Por qué creemos que es de relevancia? Porque la visión contemporánea, pues no es una visión nueva, es una visión que partió de conocimientos expresados hace casi 4 décadas, cuando en aquel tiempo le llamaron síndrome X, síndrome metabólico, y bueno, ahora se reconstruye, y ahora con esta visión contemporánea y con la pandemia creciente de obesidad, tenemos que darle el crédito a esta reconstrucción que nos proponen y cómo la obesidad lleva a el síndrome cardiometabólico renal, vascular, hepático y cerebral, yo le agregaría. Y bueno, vamos a ver este continuo de aspectos fisiopatológicos y condiciones clínicas. Y esta creciente comprensión de la interacción fisiopatológica de los factores de riesgo metabólico, como obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica y las enfermedades cardiovasculares, es lo que llevó a este constructo. Doctor Magaña, Toño, ¿cómo definirías este nuevo constructo de la American Heart Association y cuál es la relevancia clínica de considerarlo, que es ahí una de las claves, como un solo sistema integrado? Muchas gracias, Juanjo, y gracias por la invitación a este cardioblog, que no solamente me parece importante, sino fundamental. ¿Y qué pasó en el año 2023 cuando la Asociación Americana del Corazón, a través de esta declaración presidencial, nos pone sobre la mesa este nuevo constructo? Bueno, pues es un llamado a la atención, es un llamado a la acción sobre una enfermedad que hoy nos enferma y nos está matando a todos los seres humanos, y que es el producto, sin lugar a dudas, del progreso, viéndolo entre comillas. Este concepto, que no es nuevo, se rescata y se amplía porque durante muchos años estuvimos acostumbrados a hablar del famoso continuo cardiovascular, que empezó allá por los años 90 y hoy se traduce o se convierte en este síndrome cardiorrenal metabólico. No es otra cosa más que una invitación a todo el gremio médico, no solamente a los cardiólogos, sino a todos los profesionales de la salud, para ver a nuestros pacientes en forma integral, para regresar hacia enfoques sistémicos, hacia enfoques que no se centren en un solo órgano, aparato o sistema, y que nos ayuden a entender por qué de la epidemiología de las enfermedades hoy día. ¿En qué consiste o en qué se basa? Bueno, se basa en diferenciar la salud de la enfermedad. Y la enfermedad, sobre todo, verla desde un enfoque integral, holístico, en donde existen 4 etapas de este síndrome. La primera de ellas inicia con la obesidad y un concepto muy importante que es
la adiposidad patológica, en donde hoy sabemos que el hecho de tener obesidad y particularmente la obesidad central, que es la que padecemos la mayoría de los adultos mexicanos, pues no es una condición estética, sino es un problema de salud pública. El paciente que vive con obesidad, pues es un paciente que vive en un estado inflamatorio crónico persistente. Ese es el paciente que inicia con una etapa 1. La etapa 2 está reconocida como el resultado de la no acción. Y estos pacientes, pues habitualmente desarrollan hipertensión, disglucemia, diabetes mellitus, dislipidemia, síndrome metabólico. Y si no controlamos alguno de estos padecimientos, pues progresan a una etapa que se denomina etapa 3, en donde ya existe un daño estructural y o funcional de lo que llamamos órganos blancos, corazón, riñón, hígado, sistema nervioso, pero que todavía es asintomático. Y finalmente, si yo no hago algo, mi paciente de pasar de un daño estructural y funcional asintomático, pues desarrolla las formas clínicas de enfermedades como cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica, arritmias cardíacas, particularmente fibrilación auricular, eventos cerebrovasculares y el gran síndrome de la cardiología, que es la insuficiencia cardíaca. Pero además se involucra aquí a la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque corazón y riñón pues son un binomio indivisible del cual pues este síndrome también se ocupa. A favor, diríamos, esta declaración trata de englobar e invitarnos a todos a, nuevamente, ver al paciente como un todo. Pero en contra yo diría, nos estaría faltando el hígado graso, por ejemplo. Claro, Nos estarían faltando algunos otros componentes de los cuales hablaremos más adelante. perfecto. Y aquí es muy importante, cuando vean ustedes el esquema que propone la AJA, que incluso hay una etapa 0, un estadio 0, que ese estadio prácticamente, ¿qué persona califica? Una persona aparentemente sana y joven. Entonces, ¿a qué voy? Que en este constructo ellos están incluyendo a la gente sana y joven que no tiene aparentemente factores de riesgo, pero por una razón fundamental, porque aquí, para que no desarrollen enfermedad cardiovascular, hay que atender bien los lineamientos de la prevención que comentamos en el primer cardioblog, primordial y primaria. En estas poblaciones de pacientes aparentemente no enfermos, sin sobrepeso, que hacen ejercicio, hay los Life Aid Essentials que menciona la American Heart Association, que yo creo que los tocaremos al rato, no quiero meterme, pero que son parte de esto. Entonces es una de las grandes situaciones, un diseño cronológico de que la enfermedad no aparece espontáneamente y las consecuencias de la enfermedad, que es el daño a órgano blanco, muchas veces son responsabilidad de nosotros por no atender en forma adecuada y no actuar en las medidas de prevención cardiovascular, que son totalmente económicas y posibles y que se logran solo cuando hay un cambio en el estilo de vida de la gente, cuando hay un proceso educativo donde tiene que participar la familia, las instituciones, los gobiernos, las políticas públicas. Doctora Mijangos, cuéntanos cuáles son los principales mecanismos fisiopatológicos que vinculan estos 3 sistemas del constructo cardio, reno, metabólico. Sí, como ya lo hemos comentado, este conjunto de enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas que construyen o engloban ahora este concepto, finalmente pueden tener un comportamiento prácticamente asintomático. Y hay que tener en mente que si nosotros no hacemos una intervención temprana, esta enfermedad va a progresar y se va finalmente a manifestar. Por eso la importancia de tener en blogs académicos y educativos como la información necesaria, porque las intervenciones tempranas es lo que van a evitar que la enfermedad culmine como manifiesta. Si pudiéramos subfragmentar los mecanismos por los cuales esta enfermedad se perpetúa, empezaríamos por decir que lo que se llama estrés oxidativo
que es el término que ocupamos cuando nuestro organismo se desequilibra entre las sustancias que son tóxicas y la poca funcionalidad que tiene nuestro cuerpo para neutralizarlas, va a provocar un estado de inflamación. Este estado de inflamación que a largo plazo finalmente va a terminar por ser sistémico. Y a su vez este estado de inflamación va a dañar esta capa interna de los vasos, que lo que conocemos como disfunción endotelial. La disfunción endotelial pues es generalizada, acelera enfermedades como la aterosclerosis, la hipertensión y bueno, toca sistemas tan importantes endocrinos como el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este eje que es tan importante para el equilibrio de los líquidos, que tiene que ver con la función renal, alteraciones de electrolitos y que por supuesto está ligado de manera directa con la función renal. A su vez también puede tener alteraciones de tipo metabólica, este estado inflamatorio. Más allá, si sumamos obesidad, que por sí misma, como vamos a ver más adelante, es una enfermedad inflamatoria, la sumatoria de todos estos eventos. Y más allá de la sumatoria, prácticamente la interacción de ellos es lo que va a hacer que disfuncione tanto el corazón como el riñón y a su vez, bueno, perpetuar estas alteraciones de tipo metabólico. Pues fíjense, ya vamos muy temprano en el cardioblog y ya les han dado los 3 elementos fundamentales del constructo en cuanto a fisiopatología. Adiposidad visceral más que obesidad. Y claro, la obesidad generalmente va acompañada de adiposidad visceral, pero no siempre. Pero lo contrario es más frecuente. La adiposidad visceral sin obesidad se nos pasa de noche. Pero ese es el inicio de la inflamación y el estrés oxidativo y de toda la cascada de acontecimientos. Janet, ya que estás encaminada, cuéntanos, en este constructo se menciona que la obesidad es el origen disparador del síndrome cardiorreno metabólico. ¿Cómo se lo explicas a los médicos de primer contacto? Sí, como ya lo comentaba Toño, el exceso que se entiende ahora por el concepto de obesidad que va más allá de un índice de masa corporal, el exceso de adiposidad es principalmente lo que inicia este síndrome. El índice de masa corporal, por supuesto, sigue siendo importante, pero la distribución de la grasa corporal es lo que al final de cuentas, en los múltiples estudios es lo que ha puesto en los pacientes en riesgo. La grasa, como ya se comentaba, abdominal o visceral, es la que tiene mayor riesgo cardiovascular. Y es precisamente esta exageración de adiposidad que además hace que este mismo tejido disfuncione, más allá de sus funciones que propiamente son benéficas. La disfunción de este exceso de adiposidad que elimina sustancias que son inflamatorias como las adiponectinas, específicamente la leptina, y este desbalance que se perpetúa por este mismo tejido graso, donde no hay una intervención porque el paciente no corrige sus factores, no baja de peso, pues es lo que causa finalmente una toxicidad celular, y esto manifestada a todos los niveles que estamos comentando. Muy bien, yo creo que tienen ustedes una visión más clara de lo que sucede. No vemos, no se manifiesta de alguna manera clínicamente, pero que sí podemos medir, ¿sí? Con la cintura tan fácil, pero que actualmente ahora y sobre lo que el índice de masa corporal no toma en cuenta, tenemos métodos que se pueden usar incluso en consultorio de composición corporal que nos permiten establecer la cantidad de tejido graso que tiene el paciente y sacar una serie de relaciones que son mucho más productivas que el índice de masa corporal. Toño, ¿qué mecanismos metabólicos y cardiovasculares explican esta relación? Bueno, en el síndrome cardiorreno metabólico, pues la inflamación está en el centro de la ecuación. La inflamación es el lenguaje del cuerpo. Hemos estado acostumbrados a pensar en inflamación como una consecuencia de un proceso infeccioso, de un traumatismo, pero en este caso particular, los excesos, en ese sentido, el exceso de grasa, el exceso de sedentarismo, el exceso del aporte calórico, pues van a traer una consecuencia.
porque reprograman genéticamente a nuestro sistema adiposo. Y todo lo que tiene que ver con la grasa, que fisiológicamente debería ser solo una reserva de energía para situaciones urgentes, pues se vuelve un órgano que nos ataca a nosotros mismos. Cuando nosotros incrementamos esa adiposidad, sobre todo esa adiposidad visceral, lo que va a existir es un estado de inflamación crónica persistente de bajo grado, que a su vez condiciona un incremento del estrés oxidativo, que a su vez condiciona una disfunción endotelial, y el endotelio pues se encuentra distribuido en todo nuestro organismo, que a su vez provoca que esa gran aduana que es el endotelio y que es la responsable de regular pues el paso de sustancias, de energía, de sustratos bioenergéticos, de hormonas a todos nuestros órganos y sistemas, incluido el corazón, falle. De suerte tal que esto es una cascada inflamatoria que va a afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo, y que pues en el corazón tiene un blanco muy apetitoso. ¿Por qué? Porque el corazón es el órgano que más energía requiere, porque es el único que no se puede dar el lujo de descansar ni siquiera 2 segundos. Un órgano que late 100,000 veces al día en promedio, que demanda tanta energía, cuando se le da en exceso, no sabe qué hacer con ella y falla. El mismo corazón empieza a engrasarse, la grasa epicárdica empieza a envolver al corazón, lo empieza a estrangular, empieza a generar problemas en la relajación del músculo, empieza a incrementar el riesgo de arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, y de ahí, pues, otras situaciones como la insuficiencia cardíaca. Entonces, la piedra filosofal de todo esto son los excesos, y los excesos que involucran a la adiposidad patológica y al estrés oxidativo. Y todo esto es una cascada de consecuencias que impacta en la resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo, la disglucemia, la dislipidemia y la hipertensión. Y eso explica por qué el paciente que vive con obesidad es un paciente que triplica su riesgo de ser diabético, de ser hipertenso, y cuando tenemos poca acción en los consejos que podemos darle al paciente, es decir, no hacemos una buena cardioprevención, Toño lo dijo, exceso de calorías. ¿Cómo se compensa eso? Con educación para la alimentación, falta de ejercicio, educación para que entiendan que el ejercicio físico hace más efecto que un medicamento a veces, y reduce mortalidad, reduce consecuencias cardiovasculares, reduce insuficiencia cardíaca, reduce muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces es ahí, por eso la esencia de este cardioblog. ¿Para qué? Para que se motiven y entiendan que estamos en nosotros está la posibilidad de ayudar a estos pacientes que viven con un exceso de peso, que ese exceso de peso ya los tiene inflamados, oxidados, y que ya están a un paso de desarrollar las consecuencias. Toño, seguimos contigo. ¿Cuáles son las etapas? Ya no las contaste. Igual, dales un repaso de las etapas de este síndrome a nuestra audiencia. Claro que sí, rápidamente. Etapa 1, obesidad, sobre todo adiposidad central, un incremento de la grasa perivisceral. Etapa 2, vamos a encontrar entidades que han sido tradicionalmente reconocidas como factores de riesgo: hipertensión, dislipemia, síndrome metabólico, disglucemia, diabetes, y puede haber también enfermedad renal crónica en etapas tempranas. Etapa 3, pacientes que desarrollan daño a órgano blanco de manera subclínica, es decir, en ausencia de síntomas. Y etapa 4, vamos a encontrar enfermedad manifiesta, como pueden ser insuficiencia renal, eventos cerebrovasculares, enfermedad isquémica del corazón, insuficiencia arterial periférica, arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca. Debo decir que estas etapas son progresivas, son evolutivas. Empiezan en pacientes asintomáticos, son una cadena, son un eslabón de una cadena, y
difícilmente en las etapas avanzadas, sobre todo en la 3 y en la 4, difícilmente reversibles. Claro. Más bien diría, son irreversibles. Sin embargo, si nosotros atendemos al paciente de manera temprana, podemos evitar la progresión del daño. Y ese es un mensaje muy importante, porque a veces somos complacientes y decimos, bueno, pues si yo ya tengo un infarto, pues ya viví, ya tengo nietos, ya no hay nada que hacer. Bueno, aún en esos casos hay que hacer prevención, pero mejor aún será en el momento en el que yo estoy detectando un problema, como puede ser la obesidad centrípeta, ahí empezar a actuar, ahí empezar a generar acciones muy claras, muy asertivas, para que nuestro paciente no progrese en los daños. Si a mí me permitieran modificar este esquema, yo en el estadio 0, que les digo es la gente que aparentemente está sana, joven, sin factores de riesgo, que hace ejercicio, que tiene un estilo de vida perfecto, yo aquí pondría que es la etapa de oro para la prevención primordial aún. Estadio 1 y estadio 2, que son completamente asintomáticos, es para la prevención primaria. El estadio 3, donde ya documentamos enfermedad cardiovascular o renal establecida, pero el paciente sigue asintomático, yo aquí pondría prevención primaria de alto riesgo, porque ¿qué separa este paciente que ya tiene un score de calcio coronario que comentamos antes del programa, una, no sé, 100 unidades Agaston en el tronco principal de la coronaria izquierda, de un evento clínico que puede ser fatal por la localización de la placa? Pues el tiempo. Entonces, ese paciente que documentamos no tiene síntomas, que piensa que está súper sano, que no tiene nada porque nunca tiene alguna molestia, alto riesgo, y esto va en relación a las modalidades de tratamiento que tenemos que imponer a estos pacientes. Y pues, la etapa 4, que desgraciadamente es la mayoría de los pacientes que vemos, es una etapa donde ya perdimos la oportunidad de actuar en las otras etapas, y donde aquí mi recomendación para todos los médicos que oyen esto es que son etapas donde tenemos en la concatenación de etapas, pero aquí sobre todo tener un apego estricto al tratamiento, pero que el tratamiento sea eficaz, y un tratamiento no es eficaz si no se alcanzan objetivos de control. A ver, y permíteme Sí, Toña. hacer un comentario, Juanjo. Me encanta que enfatices la importancia de la etapa 0, porque de alguna manera es la meta a la que deberíamos aspirar. Claro. Y cuando lo enfatizas, señalas, es gente joven. Bueno, yo quiero decir que la juventud es un fenómeno que podemos aspirar a mantener mucho tiempo. Más tiempo La de juventud no solamente se mide en años. en años, exacto. Somos tan jóvenes como nuestras arterias lo son. Exacto. De suerte tal que O también nosotros, o tan viejos como nuestras arterias lo son. De suerte tal que si nosotros mantenemos estas situaciones esenciales que ya esta declaración presencial señala, nos mantenemos con normotensión, mantenemos una actividad física regular, mantenemos un peso en forma idónea, mantenemos un bajo consumo de sodio, mantenemos un sueño adecuado, nos checamos regularmente para identificar cómo están nuestros niveles de azúcar y de grasas en sangre, y no fumamos. Si mantenemos esas medidas, esa juventud, esa piedra filosofal, esa fuente de la eterna juventud, se va a encontrar. Y es un fenómeno que aspira, pues, el ser humano, pero que no nos ha caído el 20 todavía. fíjense, perdón. Yo lo agregaría en esta etapa que comentamos asintomático, porque también estamos muy acostumbrados a los factores de riesgo habituales, ¿no? Hay factores de riesgo, como bien lo comentaste, el adecuado sueño, ¿verdad? Incluso los factores en las mujeres hormonales, ¿verdad? El estado de la menopausia aún puede ser sana, pero son factores de riesgo inherentes muy específicos del género. Pero en estas pacientes que son sanas también tiene factores de riesgo, y es ahí la importancia de cuando tenemos un contacto con un paciente, indagar más allá de lo estándar cuando le queremos hacer alguna valoración, porque cuántos de nosotros queremos que vengan por un certificado médico que van a hacer actividad, ¿no? El paciente nos lleva a un estudio de laboratorio muy corto,
y nosotros a lo mejor un electro, pero en los médicos de primer contacto ni eso, ¿verdad? Solamente un interrogatorio muy general y con eso establecemos que el paciente es sano. Y fíjense lo importante que se tocó ya hasta este momento, y lo comentaron. Este constructo va ligado a 8 recomendaciones, las 8 esenciales de la American Heart Association, lo acabas de decir. 4 no requieren de tratamiento, requieren de cambio al estilo de vida. Duerme bien, higiene del sueño, pesa bien, peso ideal, dieta, una dieta que sea realmente saludable. Como le digo a mis pacientes, si usted o tú traes 3 kilos de más, tu dieta no está siendo saludable. Si está con 20 kilos de más, sí o sí tienes ya obesidad y esa dieta es tóxica, hay que cambiarla, ¿sí? Haz ejercicio, muévete. Ya tienen los parámetros, ya los dijimos en el primer cardioblog, ¿sí? Muévete, 150 minutos a la semana, sesiones de 30 minutos, 5, ejercicio de intensidad moderada, 75 de ejercicio fit, combínalo sí o sí con ejercicio de resistencia muscular, 3 sesiones de 30 minutos y estás haciendo perfecto. Y bueno, no fumes, no al alcohol. Antes fomentábamos el uso de alcohol, tómate una copa o 2 copas de vino y bueno, esto fue una situación que no es parte del programa ahora, pero que sabemos que fue un error, ¿sí? Ahora se desaconseja el uso de alcohol, ¿sí? Y si van a tomar alcohol, bueno, tomen con moderación, que es una copa diaria. Paren de contar. 4 medidas que no ponemos en la receta, pero que son tan importantes porque son parte de un tratamiento integral. Y los otros 4 que dijiste, pues son los 4 jinetes del apocalipsis. Tu azúcar debe estar normal. Tu presión debe estar normal. Tu peso debe estar normal. Entonces, diabetes, hipertensión, obesidad y tu colesterol, que el colesterol sigue siendo un mito, sigue siendo una fuente de problemas con los pacientes, con los médicos primarios. Nadie piensa que no nadie. Mucha gente todavía piensa que el colesterol no le hace daño a nadie, que si la dieta es keto es mejor. Bueno, una serie de cosas que no nos vamos a meter, pero toda la historia de la medicina moderna y de la enfermedad cardiovascular ronda a acabar en que el colesterol es el principal factor de riesgo para la aterosclerosis y el infarto y todas las consecuencias más allá del corazón, cerebro, vasculares, en fin. Entonces, controla esas 4 enfermedades, ten esos 4 estilos de vida más saludables y vas a vivir joven a pesar de que tengas 50 o 60 años. Si no, voltean a ver a los doctores, ¿sí? No tenemos jóvenes sanos y bellos. A ver, Toño, ¿qué estrategias terapéuticas recomiendas basado en este enfoque integrado? Bueno, lo has comentado muy bien. Las estrategias se dividen en farmacológicas y no farmacológicas. Las dos son un reto y las dos nosotros como personal de salud tenemos la obligación de conocer, de manejar y si no, por lo menos de reconocer para hacer un manejo multidisciplinario o yo diría transdisciplinario. Aunado a los cambios en el estilo de vida, sueño adecuado, actividad física, nutrición cardiosaludable y el no fumar y tener un consumo moderado o nulo de alcohol, pues los medicamentos. ¿Qué medicamentos son esenciales? Aquí, fundamentalmente, el medicamento necesario para mantener la presión arterial controlada. Esto es fundamental. Hoy hemos dado un paso muy importante en el manejo de la hipertensión arterial. La terapia combinada temprana desde el diagnóstico del paciente que vive con hipertensión es fundamental para llegar rápido a la meta de control, y para mantener esa meta el mayor tiempo posible. Tenemos múltiples combinaciones, las más comunes son los antagonistas de la renin-angiotensina con calcioantagonistas o bien con diuréticos tiacídicos o tiacídicos like a baja dosis. Y es muy importante que todos los pacientes hipertensos tengan tratamiento. En los pacientes con disglucemia y más aún los que ya viven con diabetes, pues estratificar el riesgo.
e iniciar tempranamente los tratamientos que no solamente controlen la glucosa, es decir, que no solamente tengan el efecto glucocéntrico, sino que controlen el riesgo. Y hoy por hoy, y en este momento se está desarrollando en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, el Congreso de la Asociación Americana de Diabetes 2025, las nuevas recomendaciones para el manejo de los pacientes con diabetes que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones, que son más del 80%, es decir, diabetes con obesidad, diabetes con hipertensión, diabetes con dislipemia, son descansar en dos grupos farmacológicos muy importantes y cada vez mejor conocidos, que son los ISGLT2 y los agonistas de GLP-1, y aunado a esto, la metformina, pero ya ni siquiera la metformina como la primera piedra. Exacto. Ya de entrada podemos entrar con un ISGLT2, con un GLP-1 o con ambos fármacos. Y si yo tengo todavía alguna deuda para alcanzar el control glucémico, puedo agregar metformina. Y el tercero es el control de las cifras de colesterol en sangre. Esto es algo sumamente importante porque el colesterol sigue siendo la principal materia prima de la aterosclerosis. Desafortunadamente, los fármacos para el control de colesterol han tenido muy mala prensa históricamente. Exacto. Y hoy muchos de nuestros pacientes tienen mucho miedo de usar una estatina, pero no tienen miedo de someterse a dietas potencialmente riesgosas o a medicamentos milagros o a medicinas que no han demostrado en la evidencia ningún beneficio. O a vivir con niveles altos de colesterol. Porque como siempre decimos, esto no duele hasta que duele. De suerte tal que todo paciente con dislipidemia debe recibir una estatina. Si el control de la meta de colesterol no se logra tempranamente a las 4 semanas, tener esa estatina de alta intensidad en la dosis adecuada más ezetimiba. Y si yo no alcanzo el control, rápidamente pensar en la adición de algún otro fármaco, como pueden ser los anti-PCSK9. Y recordemos que el nivel de colesterol que hoy estamos deseando no es universal, depende del riesgo de cada paciente. A mayor riesgo, menos colesterol, menos niveles de LDL. Y no tengamos miedo que un paciente que ya tuvo un infarto, que tiene alto riesgo, viva con colesterol LDL de 20, 30, 40 miligramos por decilitro porque va a tener Alzheimer, porque va a tener demencia. No, al contrario, vamos a evitar con esas metas estos problemas de salud. Yo creo que estos mensajes son sensacionales porque nos deben hacer entender que no basta tratar una cifra. Tenemos medicamentos antihipertensores que son equipotentes, son igual de buenos para bajar la presión, pero en un paciente hipertenso no es suficiente bajar la presión y tenerla controlada. No es suficiente. 1. 2. Un paciente hipertenso arriba de 40 años y con comorbilidades, obesidad, sobrepeso, diabetes, habitualmente es un paciente que va para un esquema doble de tratamiento si sus cifras sistólicas están arriba de los 20 milímetros de mercurio del target, del objetivo de tratamiento, o la diastólica arriba de 10. Sí o sí tiene que ir a terapia combinada, pierden el miedo a combinar, pero usen lo que comentaste, fármacos modificadores de la enfermedad. Inhiban el sistema renina-angiotensina-aldosterona sí o sí en estos pacientes. Y igual sucede para las estatinas. Las estatinas, más allá de bajar el colesterol, reducen la progresión de la enfermedad, pueden causar, en función del LDL alcanzado, bajado, si bajan a menos de 70 miligramos por decilitro, hay estudios muy sólidos que han demostrado la no progresión de la aterosclerosis, la regresión y la estabilidad de las placas. Por eso los nuevos fármacos que acabas de mencionar, como los anticuerpos monoclonales y los anti-RNA, han mostrado en todos esos estudios de imagen esa posibilidad de reducir la progresión de la enfermedad. Y entonces tenemos que cambiar el chip y dejar de pensar de una cifra. Tenemos que pensar en un tratamiento que modifique la historia natural de la enfermedad, en el diabético, en el hipertenso, en el obeso. Y ahí está pues todos los GLP-1, los agonistas, en fin. Yo creo que ese es el mensaje también muy importante en cuanto a la modificación de la terapia. Tenemos que pensar no en cifras, tenemos que pensar en modificar la enfermedad y tenemos que pensar, justo lo dijiste, en que no
es bajar, es evaluar el riesgo del paciente y en función en qué categoría de riesgo está. Si su riesgo es muy alto, mis controles de colesterol, de peso, de azúcar tienen que ser prácticamente más estrictos. Janet, ¿cómo podemos transmitir esto? ¿Cómo podemos al médico de primer contacto decirle cómo identificar, diagnosticar tempranamente a estos pacientes y qué darles? Y sí, dándole continuidad a lo que estaba comentando, imagínense hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta los fármacos combinados, monoclonales, si toda esta gama de tratamientos que actualmente tratan de frenar lo que finalmente pudimos haber frenado desde el inicio. Y es ahí la pieza clave, ¿no? El médico de primer contacto que seguramente con la información que está recibiendo en este momento conoce que estas enfermedades se tiene que tratar de manera integral y también quitar la idea, porque muchas veces el médico de primer contacto solamente da una evaluación inicial y muchas veces refiere, ¿no? Tenemos que tener la educación suficiente primero para saber que el médico de primer contacto puede tener una participación en prevención primaria, secundaria, incluso terciaria. Si hablamos de prevención primaria, pues como la base en la medicina, una historia clínica completa, muy completa, nos permite recabar toda aquella información que va a ser relevante, que nos va a dar un abordaje más completo, más cercano, más rápido y un tratamiento o una intervención, porque el tratamiento a veces lo enfocamos como farmacológico, ¿no? Si nosotros hacemos un buen interrogatorio de todos estos factores que se han comentado, pero además hacemos complementos de estudios que pues ya pasan de lo sencillo, es decir, si pedimos una química, tiene que tener, aparte de los niveles conocidos de la química sanguínea, este perfil lipídico que es tan importante y que tiene que ser completo, no solamente el colesterol total, tenemos que pedirle el LDL, lo que ahora se conoce como pues los precursores del LDL, ¿verdad? El no HDL, hacer todos estos cálculos, triglicéridos. Y además de eso, sumarle exámenes de laboratorio como la hemoglobina glucosilada, que nos permite tener una idea de cómo son las variaciones de las glucosas en los pacientes. Si se puede, idealmente, que es lo que se debe de hacer, es sumarle albúmina en orina, preferentemente tasas de filtrado glomerular, si ya es un paciente que está en otro riesgo. Y con todo ello, hacer una evaluación integral inicial en aquel paciente que llega a nuestra práctica diaria, que lo valoremos. Porque es ahí donde nosotros podemos dar la consejería nutricional, de mejoría del sueño, el no fumar, el evitar tomar, y con todo esto, bueno, realizar de manera más efectiva esa prevención primaria. Ya cuando hablamos de una prevención secundaria, ya estamos hablando de una enfermedad que es manifiesta y que más allá del buen control de una cifra, como se ha comentado, el seguimiento del paciente, porque finalmente si este estado de inflamación se perpetúa porque los niveles no son adecuados, este paciente va a tener también una afección a otro órgano. Entonces, el seguimiento del paciente y el uso dirigido de terapias que nos van a ayudar para tener prevención cardiovascular, ya se ha comentado, ¿verdad? SGLT1, uso de estatinas, de medicamentos combinados para la presión. Entonces, todo esto en conjunto hace que si nosotros tenemos una prevención secundaria efectiva, podamos determinar también que hay afección adyacente a otros órganos y pedir estudios más intencionados aún. Y bien, voy a la prevención terciaria, que también el médico familiar tiene intervención, es la referencia oportuna, es decir, si bien es cierto que es sumamente importante el médico de primer contacto, a veces el referir adecuadamente o a tiempo a un paciente para ya tener un enfoque más multidisciplinario, una evaluación más objetiva por cada órgano que involucraría pues al cardiólogo, al nefrólogo, al licenciado en nutrición, muchas veces hasta los rehabilitadores en aquellos pacientes donde los queremos iniciar con actividad física y pues tienen mucha limitación de tipo funcional, es lo que nos va a permitir tener una evaluación integral. Integrar a ese paciente en cada etapa que lo encontremos a una etapa de prevención, siempre con la visión de prevención, para que si es un solo sistema, es una sola enfermedad, evitar tocar un segundo órgano o un tercer órgano.
pues ya contestaste la otra pregunta que era ¿qué acciones de dieta y ejercicio tenemos que hacer? Vamos con Toño. Entonces, Toño, vamos cerrando. ¿Y qué estrategias terapéuticas le recomiendas a los médicos de atención primaria basados en este enfoque integrado del síndrome? Bueno, en un país como el nuestro, el primer nivel de atención es la gran puerta de entrada a la medicina. Pero no solamente es la puerta de entrada, sino es el garante o debe ser el garante de perpetuar el tratamiento de enfermedades no transmisibles. Es decir, estamos en los dos extremos de la ecuación. Más del 80% de la población se atienden en este primer nivel. Los que trabajamos en niveles terciarios y sobre todo en la alta especialidad vemos menos del 5% de la población. De tal suerte que, ¿qué les toca a nuestros colegas de primer nivel? Detección temprana de enfermedad cardiovascular, metabólica y renal. Promoción de la salud. Referencia temprana a otros especialistas. Pero también el inicio de los tratamientos. Es decir, cuando yo detecto un paciente tempranamente, tengo la obligación de iniciar ciertas medidas. Siempre las no farmacológicas, pero también aquellas que puedan ser farmacológicas que son de mi potestad. O sea, como médico de familia, tengo la obligación de atender a un paciente con hipertensión, de acuerdo con las recomendaciones más actuales, a un paciente con diabetes, a un paciente con dislipidemia. Pero también como médico de familia, voy a tener la obligación de recibir a ese paciente que ya se infartó, que ya tuvo un evento coronario agudo, que ya tuvo un evento cerebrovascular, que ya fue visto por un especialista, que ya tiene un tratamiento para pacientes de alto riesgo y que debe persistir. Que me llega como médico de familia o médico general un paciente postinfartado con una presión normal, asintomático, pero con disfunción miocárdica y tiene un ISGLT2, no se lo quiten, porque no lo estamos usando para el control de una diabetes que no tiene. Lo estamos usando por la disfunción miocárdica y también para proteger el riñón. Que tengo un paciente asintomático con 160 de presión arterial, pero tiene un medicamento como sacubitril/valsartán por insuficiencia cardíaca, no se lo quiten, porque lo estamos empleando para lograr que ese corazón funcione mejor más tiempo. Que tengo un paciente postinfartado con un colesterol LDL en 27, gracias a que tiene estatinas de alta potencia más ezetimiba, pues no se la quiten, porque ya llegamos a la meta, pero esto no se cura, se tiene que mantener. Entonces, el médico de familia, el médico de primer contacto, tiene una importancia fundamental dentro de todo sistema de salud a nivel mundial. Gran puerta de entrada, detección, prevención, educación e inicio de tratamiento, así como referencia temprana, pero también garantía de permanencia en metas y de permanencia del tratamiento, cuando este es contrarreferido de la especialidad. Si empezamos a hablarnos de esta manera, si empezamos a vernos como un equipo integral, que al paciente en el centro está de esta ecuación, lo mantenemos bien controlado, vamos a poder cambiar la estadística. Pero algo muy importante, y que es algo que los que trabajamos en hospitales terciarios no vemos, pacientes sanos. Mantener la salud es gran potestad de los primeros niveles. Y esa prevención primordial que hemos fallado tácitamente es responsabilidad de todos, pero muy particularmente del primer nivel, que es esa gran puerta de entrada. Es que, como se comentaba, bueno, hay una frase en la página de la AJA que dice: un estilo de vida saludable y una adecuada nutrición es nuestra mejor arma para luchar contra las enfermedades cardiovasculares. Entonces, múltiples estudios pues ya han señalado y que la nutrición, que el estado de nutrición, bueno, de la buena calidad en la alimentación, tal vez también tiene que ser individualizada, porque queremos nosotros implementar una dieta en un sitio donde no hay acceso a cierta alimentación, entonces tiene tratamiento que ser individual. Si no, el paciente no va a tener apego. Si no le informamos, como bien dijiste, que el uso del
de las estatinas es precisamente para mantener en buen control ese LDL y el paciente se da seguimiento con colesterol total, pues infiere que todo está bien y que además existe el efecto benéfico de las estatinas en la regresión de la placa, como ya lo comentaste. Entonces, son tratamientos que son crónicos, que no se deben suspender, pero más allá de esto, cuando nosotros detectamos un paciente, simplemente al platicar con el paciente, ¿cuántas veces caminas a la semana o haces ejercicio? ¿Cómo está tu alimentación? No, pues hago ayunos. Ese paciente ya está en un estado inflamatorio. Es un paciente que ya no tiene hábitos saludables y ahí es donde nosotros podemos incidir en esta educación. Sí, y bueno, para cerrar, yo quisiera invitarlos a todos ustedes para que tengan una visión amplia, que cuando vean pacientes que como el constructo se los deja muy claro, tienen un exceso de peso, hay que buscar qué tanta grasa visceral tienen. Hay maneras de hacerlo, sí. El simple perímetro abdominal lo puede hacer. Hay maneras de calcular composición corporal. Pero si el paciente tiene sobrepeso, grasa visceral, obesidad, sí o sí tenemos que implementar programas integrales de reducción de peso, porque como ya vieron, esto es el origen de muchos males, el origen de muchos problemas, y que programas integrales para reducir peso tienen que ser a través de la medicina preventiva, de la consejería para la salud integral, dieta, ejercicio, cambios de estilos de vida tóxicos, uso de alcohol, uso de tabaco. Eso yo creo que los invitamos a todos ustedes a que se lo pongan por escrito, así como ponemos por escrito medicamentos, que le den una segunda receta a sus pacientes y que le expliquemos no fumar, no tomar, peso ideal y todo esto tiene que ser en beneficio de ellos. Y obvio, el bajar de peso va a generar reducción de esta problemática. Reducciones tan modestas como 5 a 10% de peso pueden ayudar a controlar la hipertensión mejor, la disglucemia mejor, la dislipidemia mejor. Ojo, no las van a curar, pero las van a controlar. Y reducciones que ahora vemos, no nada más con cirugía bariátrica, sino con el uso de estos medicamentos que la moda los ha puesto para bajar de peso, pero que en realidad nosotros los médicos los usamos para modificar la enfermedad y evitar las consecuencias funestas que tienen estas complicaciones. Con reducciones superiores al 15%, podemos lograr remisión de diabetes, ¿sí? Tumbarle cuando menos 1 o 2 fármacos al hipertenso que ocupa 4 fármacos y bueno, un control de sus lípidos mejor. Yo creo que esa es la invitación para que tengamos eso en mente y esto no se logra más que con ese 8 esencial que ya les comentamos. Y en resumen, el síndrome cardio-reno-metabólico representa una fisiopatología multidireccional que conduce a un aumento de la morbimortalidad que va más allá de la suma de sus componentes. Para cerrar, primero las damas, Janet. Solamente dejar un mensaje. Nosotros debemos tratar las enfermedades también de manera individual, pero también el paciente debe individualizarse y tener una detección temprana es clave, porque si finalmente nosotros nos dedicamos a la medicina y nos gusta ver pacientes, nosotros ya estamos saturados de pacientes cardiovasculares que progresan a enfermedades muy complejas como es el síndrome cardiorrenal metabólico y básicamente enfocar este mensaje a decir que la prevención, como se ha muchas veces he comentado en la mesa, tiene que ser primordial. Gracias. Toño. En la medicina de primer contacto es fundamental para garantizar la salud de la población. Hoy tenemos que empoderar al primer contacto, pero también al paciente, a sus familiares, a sus cuidadores, para ser corresponsables de su salud. Es ahí donde tenemos la mejor ventana de oportunidad para que nuestra población viva más y mejor. Es una inversión a largo tiempo, es una inversión a largo plazo, pero que merece la pena. Como decimos en ANCAM, prevenir es nuestra meta. Bueno, ya lo oyeron, yo me sumo a esto y quisiera concluir diciéndoles nada más, educar es prevenir. Hay que educar a nuestros pacientes. Y bueno, los invito a
que se afilien al AMPAC, lo pueden hacer y ya obtendrán todos los beneficios que tenemos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.